amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el gran placer de compartir con ustedes el último tema de esta serie titulado Del caos al control. Yo diría al control total. Doy la bienvenida también a Itamar, que nos acompaña el día de hoy. Hola y bienvenidos a todos y bueno, es un placer compartir un nuevo video, bueno, el último video. Pero de la serie, ¿ah? Sí, el último video de la serie con ustedes. Pero vamos a continuar otras series, como es de costumbre en Veritate 4A. Cuando nosotros terminamos una serie ya estamos trabajando en otro proyecto. Y hay un proyecto que está trabajándose sobre la metodología para la interpretación bíblica. Entonces, bueno, pero vamos al grano. Hoy, excepcionalmente, no vamos a hacer el resumen porque el tema de hoy se encaja perfectamente en el tema anterior y entonces va a ir integrado el resumen en el tema. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. La serie nos llevó desde imperios antiguos hasta las dinámicas ideológicas del siglo XXI. Hemos analizado una cantidad de cosas que nos han hecho reflexionar. Ahora, ¿qué aprendimos acerca de Daniel 11? Daniel 11 mostró un conflicto progresivo entre dos sistemas que atraviesa toda la historia. Y ahora llegamos al clímax en Daniel 11, 40 al 45, que es la etapa final de ese conflicto. Exacto. Nosotros ya hemos estado analizando algunos versículos de esa sección y nos habíamos detenido en el último pasaje, en el versículo 43. Y queremos volver un poquito atrás porque esta transición es importante. En el tema anterior hablamos del wokismo y el impacto que este tiene. Y ahora vamos a ver qué revela Daniel 11 sobre el mundo en el que vivimos hoy. Bueno, lo empezamos a ver desde el tema anterior, pero ¿qué nos dice acerca de lo que nos espera en un futuro muy inmediato, muy cercano? Entonces vamos a leer el pasaje para tener el contexto del tema de hoy. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, aquí tenemos la sección completa del 40 al 45 y nosotros hemos tratado en temas anteriores, por ejemplo el versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él con tempestad y con carros y con gente a caballo. Si hablamos de lo que sucedió a través de la alianza entre Juan Pablo II y Ronald Reagan, cómo esa coalición logró vencer el comunismo en la Unión Soviética y cómo esto provocó la caída del comunismo en la Unión Soviética y por ende la señal visible, la caída del muro de Berlín, que es un marcador muy importante, un hito muy importante en nuestra línea de tiempo. En el versículo 41 dice que entrará en la tierra gloriosa. Y nosotros hablamos en paralelo de esto, hablamos de Apocalipsis capítulo 13, cómo se prevé en la profecía que este poder va a tomar el dominio de los Estados Unidos, que es una tierra de libertad, que está representada por una bestia que parece un cordero, que tiene dos cuernos, y explicamos que esos cuernos son el protestantismo y el republicanismo, que son poderes separados y que mientras estén separados, esta bestia es un cordero. Pero la profecía prevé que esta bestia va a hablar como dragón. Y en la misma profecía el dragón es Roma, que le da el poder, pleno poder, al obispo de Roma en la época medieval. Y ese pleno poder permite la formación de la imagen de la bestia, es decir, unión iglesia y Estado. La profecía prevé que los Estados Unidos van a reproducir una imagen de la bestia. Es decir, van a crear un sistema de gobierno en el cual la iglesia va a poder tener el dominio sobre el Estado. ¿Y qué impide que eso suceda hoy? Sencillamente la Constitución americana. Y en el momento en que la Constitución americana sea modificada para darle más poder a las iglesias evangélicas y a las iglesias protestantes en Estados Unidos, en ese momento se va a formar la imagen de la bestia. Es algo que muchos estudiosos no han logrado definir con precisión, pero es normal, no era para sus tiempos. Hoy en día vemos señales que nos muestran bien cuál es el curso de la historia y vemos a Donald Trump haciendo proyectos para modificar, para hacer una modificación masiva sobre la Constitución americana. Y esto es el preludio
de un gran cambio que está por darse. El versículo 41 también dice que muchas provincias caerán, pero escaparán ¿quiénes? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. En el antepenúltimo tema, explicamos que estos tres grupos representan a aquellos que van a llegar al conocimiento de la verdad a la última hora, usando un término que está basado en las parábolas, y usamos esa parábola en el estudio. Son los obreros de la hora undécima, que llegan a la última hora y por tanto reciben el mismo salario, que es la salvación. Y para eso, para ellos, para ustedes, estamos trabajando aquí en Veritate 4A, para llevarles este mensaje que les va a permitir a ustedes alcanzar esa salvación. En el tema anterior, justamente en el tema anterior, versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y vimos que la caída del país de Egipto es algo muy interesante porque, contrariamente a otros estudiosos, Egipto no representa allí el mundo, sino que si seguimos la misma metodología que se usó desde el principio, Egipto aquí tiene que representar al rey del sur. Es decir, que el rey del sur todavía tiene un rol que jugar en el escenario del último tiempo. Y efectivamente lo estamos viendo a través del wokismo. Eso fue lo que nosotros explicamos y los versículos que siguen ya los vamos a seguir explicando a continuación. Pero antes de esto, vamos a ver esta pequeña frase. Dice, el pasado profético se convierte en la clave del presente. Es interesante. Hay una especie de ciclo repetitivo y cuando nosotros estudiamos las profecías vemos de que estas cosas se repiten y vemos que se prevé que esto vuelva a suceder en nuestro tiempo presente. Entonces, eso es un elemento muy, muy interesante. Ahora, el caos no es casual, es funcional. Eso es lo que vimos en el tema anterior, por eso no hicimos resumen hoy, porque de hecho es un gran resumen, pero para entrar en el tema del final de la serie. El caos causado por la extrema izquierda, el caos causado por el wokismo, el caos causado por el extremismo islamista radical, el caos causado por el racismo antiblancos, el feminismo extremista o extremo o el feminismo radical, el caos causado por las diferentes formas de ver, por esa verdad relativa, por la autodefinición, por una cantidad de elementos de la ideología del wokismo. Ese caos no es casual, no es un accidente de la historia. Y eso es lo que hay que entender. Ese caos es parte de un plan, es funcional. Es decir, que tiene un rol y ese rol es de preparar el camino para el rey del norte, lo cual es paradójico. Aquellos que sostienen las causas del rey del sur nunca van a querer sostener las causas del rey del norte, por tanto, lo están haciendo y lo van a hacer hasta el final. Entonces, Egipto, primero que todo, no simboliza al mundo, sino al rey del sur. Su genealogía ideológica, la gnosis, que eso empezó en Egipto, pero que se transmitió, inclusive los primeros, después del primer siglo, los cristianos del segundo siglo empezaron a desarrollar la gnosis también, que era una especie de religión un poco diferente de lo que dicen las escrituras y basado justamente en el corpus hermeticus. De ahí viene la ilustración francesa, que ya describimos en el tema anterior cómo actuó de una manera muy fuerte y que permitió el desarrollo de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa dio el golpe fatal o la herida mortal al rey del norte de aquella época, el papado medieval. De ahí se acabó la Revolución Francesa y pasamos al marxismo en la Unión Soviética. Y el marxismo en la Unión Soviética dominó hasta que Ronald Reagan y Juan Pablo II se aliaron para hacerlo caer. Y después de esa caída parecería como que no tenemos más al rey del sur en ninguna parte. Pero sin embargo está allí y es el wokismo actual. Si ustedes escuchan ruidos en esta grabación, les rogamos que nos disculpen, pero están haciendo trabajos aquí cerca y se alcanza a escuchar. Arriba, el piso de arriba. Entonces, por favor, es independiente de nuestra voluntad. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero desafortunadamente son cosas que no podemos controlar. Bueno, ahora vamos a hablar del wokismo, que funciona como una casi religión identitaria. Es casi religión porque no hay templos, no hay cultos, no hay ministros, pero la forma en que funciona a través de dogmas, de imposiciones, una especie de culto laico, hace que se hable de una casi religión. De paso, hay algunas obras que son muy conocidas, y especialmente en francés, que habla de la religión wok, por ejemplo, y que presenta el wokismo efectivamente como una religión. Y el wokismo empieza a ocupar un rol central en la sociedad actual y especialmente entre la juventud. Las nuevas generaciones están invadidas por los pensamientos wokistas y esto está desviando a la sociedad que viene. Y se ve sobre todo aquí en Francia de que la juventud, como dices, es más atraída hacia el wokismo, pero no solo al wokismo, sino también hacia la corriente política de
izquierda. Y es algo que yo, por ejemplo, veo en mis compañeros, que incluso que son estudiantes en derecho, que tienden a orientarse hacia una corriente de izquierda. Exacto. Las universidades, los centros educativos a nivel mundial están básicamente orientados a izquierda y esto crea una inestabilidad social y política. Y es que también como se sataniza mucho al partido de derecha, y no es por hacer política, pero es como que los jóvenes son dirigidos hacia esa corriente política. Es también el efecto de masas, ¿no? La manipulación. De paso, aprovecho para decirles que hay un documento que también acompaña este capítulo, este video, y que es un documento completo que explica justamente estos temas en detalle y también la parte psicológica de la manipulación de masas. Ahora, el wokismo tiene una función. ¿Y cuál es su función? Su misión profética es polarizar, claro, porque lleva a todos a un extremo, destruir el centrismo. Efectivamente, el wokismo en cualquier país donde esté ha destruido los partidos centristas, ha destruido el centrismo y a erosionar las instituciones, erosionar sobre todo la confianza y la imagen que la población tiene de las instituciones. Para dar un ejemplo, podemos hablar de la policía. ¿Qué dice el wokismo acerca de la policía? La policía es mala, la policía mata, la policía esto, la policía lo otro. El problema es de que un país en el que las personas no tienen confianza en la institución de la policía es un país que está listo, tiene el ingrediente principal para una guerra civil. Porque si cada uno se hace justicia por sí mismo. Es que también de cierta forma se puede entender por qué el pueblo no tiene confianza en la policía, porque claro, en ciertos casos, para decir varios, la policía no ha hecho nada. Claro. O puede ser por diferentes motivos, porque les faltan medios, porque ellos mismos al actuar no tienen protección de parte del gobierno o de la justicia, entonces no hacen nada. Sí. Pero es un hecho también de que a menudo la policía no actúa. ¿De dónde viene justamente la falta de medios, que sean medios materiales o medios legales de la policía? Viene justamente de la influencia del wokismo en la política de los países. El wokismo ha destruido el centrismo. ¿Qué es lo que mantiene el centrismo como sistema de gobierno en un país? Es el orden y la estabilidad. Cuando se hacen acciones para destabilizar instituciones públicas, eso debilita el sistema centrista y favorece el terreno de los extremos, que sea extrema derecha o extrema izquierda. El wokismo destabiliza para tratar de tomar el poder ellos, pero lo que no se dan cuenta es que haciendo esto muchas personas van justamente al extremo opuesto. Es un fenómeno de polarización que es bastante interesante desde el punto de vista de la psicología. También su caída en Daniel 11:43 abre un vacío global. Es un vacío de gobierno. Ahora, el wokismo todavía no cae completamente, pero por ejemplo en Estados Unidos sí cayó. En Estados Unidos el wokismo cayó porque durante los dos gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, ellos tomaron mucho poder e tomaron una cantidad de determinaciones, algunas justas, otras injustas, pero que terminaron por hastiar la población americana y que ellos se sintieran tentados. Yo inclusive hablé con muchas personas que no pensaban votar por Donald Trump, pero dijeron, pero ¿por quién más vamos a votar? Ese mismo proceso se está produciendo en Francia. La gente que no quería, nunca decía, no, ¿cómo vamos a votar por Le Pen? Hoy en día lo están considerando, que es un partido de extrema derecha. Nosotros no hacemos política, ni nos metemos en política. Estamos haciendo un análisis global. No estamos diciendo que el wokismo y la extrema izquierda son peores o mejores que la extrema derecha. Ambos extremos tienen sus problemáticas y no traen ninguna solución a la sociedad actual. Ahora vamos a ver un poco este proceso del desarrollo del wokismo y su genealogía ideológica, su gnosis. Vamos a ver un poco acerca del wokismo y su genealogía ideológica. Y vamos a empezar por la parte de la gnosis que viene del Egipto antiguo, pero que va hasta el siglo I después de Cristo. Yo diría de una manera más precisa hacia el fin del siglo I. Después de la muerte del último de los apóstoles, se empieza a desarrollar la gnosis dentro del cristianismo. Ahora, la gnosis era un sistema de pensamiento que era bastante conocido, especialmente integrado en la filosofía griega y que se desarrolló en muchas culturas durante mucho tiempo, pero dentro del cristianismo solamente a partir del siglo I empieza a tomar fuerza. En Francia se manifiesta a través de la Ilustración. Entonces el corpus hermético, como lo explicamos en el tema anterior, en el video anterior, esto viene del
libro de Todd, que es un libro de filosofía, pero también un libro de magia egipcia, y es el libro del dios que se considera como el secretario del conocimiento o el guardián del conocimiento. Ese libro, traducido al griego, que se llama el Corpus Hermeticum, va a influenciar masivamente los filósofos de la Ilustración francesa. Esto va de 1715 a 1789 y va a conducir finalmente a la Revolución Francesa, que va a traer la herida mortal. Bueno, eso no está en esta línea porque no quise agregar muchos puntos. Después de la Revolución Francesa, cuando Francia vuelve a ser un país católico, esta filosofía se migra a la Unión Soviética bajo la forma del marxismo ateo. Y esto va de 1848 hasta 1989. Y en 1989 es la señal visible de la caída como resultado de la unión entre Ronald Reagan y Juan Pablo II para boicotear el comunismo en la Unión Soviética. Atención, nosotros no estamos diciendo el comunismo es positivo. Estamos dando simplemente datos y hechos históricos que los preveía la profecía. Enseguida va al nivel mundial con el wokismo, que inicia en fuerza, aunque existió mucho antes, del 2014 al 2020, toma bastante fuerza y se convierte en un movimiento mundial y va hasta los días de hoy. O sea, estamos viendo las acciones del wokismo mismo en nuestros días, hoy en 2026 estamos viendo esto. Ahora, en Estados Unidos se va a manifestar en el futuro, según prevé la profecía tanto de Daniel, capítulo 11, como también Apocalipsis, capítulo 13, como una forma de autoritarismo religioso, cuando las iglesias protestantes obtengan el poder del Estado. Después de esto se va a formar la marca de la bestia. La marca de la bestia es una imposición legal de una obligación religiosa, una o varias obligaciones religiosas. En el círculo adventista se dice que es la ley dominical porque se prevé que sea la imposición del domingo como día de adoración, pero puede ser también otra manifestación. Después, a nivel mundial, cuando el autoritarismo religioso tome el dominio de diferentes países a nivel mundial. Y enseguida viene el decreto de muerte, cuando se decrete que son dignos de muerte todos aquellos que no obedezcan esa marca de la bestia o esa obligación religiosa por fuerza. Es que no sé si entra en el marco de lo que tú estás diciendo, pero yo tuve una discusión con alguien cristiana que decía, justamente me había hecho la pregunta de que si un país pues tiene un presidente que es cristiano y que impone, por ejemplo, reglas como para, por ejemplo, que en las escuelas no se enseñen nada sobre la teoría del género y todo eso, pues ¿qué harías? O sea, ¿qué escogerías entre estar en un país que tiene, entre comillas, reglas cristianas o estar en un país que no tiene reglas para nada que enseñan las escuelas? Apoyar ese tipo de países, digamos que exista, sería como aceptar la marca de la bestia. Es interesante. Yo quisiera decir una cosa, y yo soy de origen colombiano, pero soy francés, y lo digo con orgullo, yo soy francés y aprecio los valores de la Francia, y especialmente un valor que se llama la laicidad, que es un valor que está siendo terriblemente atacado en este momento en Francia. Sobre todo en el nivel de la educación. Exactamente. Ahora, mi posición es la siguiente. Yo siempre he dicho que la laicidad es un principio bíblico. Dios prevé que haya una separación entre la iglesia y el Estado. Un dirigente religioso no tiene por qué imponer que no se dé cierto tipo de temas ni que se den por motivos religiosos. Pero, ahí es donde yo voy, el Estado se debe de tener lucidez e identificar que el wokismo, con sus diferentes tentáculos, como lo he explicado en el tema anterior, está allí para infiltrarse en las diferentes esferas de la sociedad e introducir sus dogmas. Y quien dice dogmas, dice religión. Entonces el Estado tiene que ejercer su poder de bloquear y decir, ustedes no tienen derecho a influenciar la educación para enseñar esto porque ustedes son una religión. Y en el momento en que son reconocidos como religión, se les puede bloquear bajo el principio de la laicidad. Porque también hablamos de derecho al aborto y esa persona como argumento me decía de que si un país pues prohíbe el aborto, pues se salvarían muchas vidas. Sí. Pero yo justamente decía, pero justamente prohibiendo el aborto, aunque nosotros como cristianos no apoyamos eso, porque Dios es el que pues crea la vida, es como si se instala eso de la prohibición del aborto, es como estar obligando a una persona o imponer algo a una persona. Entonces ahí se cortaría justamente el libre albedrío. Es que el verdadero problema es la motivación que tiene el Estado
para prohibir esto o lo otro. Por ejemplo, en el caso del aborto. En el caso de que el Estado prohíba el aborto porque, por ejemplo, por la salud de las mujeres, para que no hayan abortos ilegales y que mujeres mueran durante procesos ilegales de aborto, se podría considerar, pero el problema es cuando el Estado prohíbe el aborto bajo ideologías religiosas. Y bien que nosotros tengamos esa sensibilidad espiritual y nuestra posición como cristianos sea de no al aborto, no es bueno cuando el Estado se mezcla de cosas de religión. Y ese es el gran problema. O sea, lo más correcto sería dejar la posibilidad a las personas de escoger lo que quieren hacer. Exacto. Porque al final de cuentas, Dios nos dejó a cada uno su libre albedrío, o sea, la libertad de escoger entre pecar y no pecar. Y si las personas deciden de poner fin a esa vida, pues está en ellos. Nosotros no tenemos, o sea, no tenemos culpabilidad en eso, en esa elección. Y Claro. sí nos dicen, porque hay muchas personas que como argumento que usan desde que, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para impedir eso. La elección a la final es de ellos. Exactamente. Ahora, independientemente de la noción que nosotros tengamos del derecho a la vida y otros aspectos morales inherentes a nuestras creencias religiosas, nosotros tenemos que también entender de que las situaciones no son ni blanco ni negro. Hay diferentes niveles de grises entre situaciones. Hay que saber también que una gran parte de los abortos practicados en el mundo son debido a violaciones. Y en temas de menores también. Exacto. Abortos que por razones, justamente como tú decías, razones médicas, son niñas chiquitas que su cuerpo no está todavía listo Exacto. para traer una vida, para cargar una vida y que podría matar el proceso de embarazo y de parto. Exacto. Por eso es que las personas que tratan de legislar simplemente quieren tener el control sobre la vida de las otras personas, pero Dios mismo no hace esto. Dios deja libertad a cada uno de elegir según los dictados de su conciencia. Si Dios nos deja libertad, ¿por qué el hombre va a imponer? Entonces, eso es importante. Ahora, el decreto de muerte, para volver a la línea, el decreto de muerte es un decreto que va a condenar a muerte a todo aquel que no se someta a la marca de la bestia. Y esto es a nivel mundial. Y seguido de esto viene la segunda venida de Cristo, es el fin de tiempo de gracia, destrucción de la tierra y la salvación para los justos. Es algo que muchos no entienden de esta manera. Inclusive hemos hablado y también publicamos un documento sobre el rapto secreto. Porque hay muchas personas que creen en el rapto secreto, lo cual no es una doctrina bíblica. Yo respeto a aquellos que creen, pero por lo menos que no me vengan a decir que es bíblico, por favor, porque no lo pueden sostener con la Biblia, y si pueden hacerlo, por favor, vengan a hacerlo para que me enseñen, porque el rapto secreto, hasta donde yo he podido investigar, no es una doctrina bíblica, pero Jesús va a venir y va a dar a cada uno según sus obras. Y es por eso que es importante la preparación hoy. Entonces, antes de caer, el rey del sur divide al mundo. El rey del sur está allí no solo para caer, como lo dije ya varias veces, sino para dividir al mundo y crear un ambiente de inestabilidad que finalmente le va a permitir tener el control al rey del norte. Vamos del caos creado por el rey del sur al control total, un control de un autoritarismo religioso, como sucede hoy en día en muchos países. De paso, este pensamiento es un pensamiento que invade a muchos practicantes de diferentes religiones, que sea el Islam, el catolicismo, el protestantismo e inclusive otras religiones. Es como algo inherente a la naturaleza humana que los lleva a querer dominar a los demás. Ahora, Daniel 11, 45 y Apocalipsis 13 describen el mismo fenómeno. ¿Y cuál es este fenómeno? Entonces vamos a leer Daniel 11, 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este versículo nos habla de una confrontación. Bueno, nosotros sabemos en profecía, los que nos han seguido en diferentes estudios que hemos dado, los mares representan a las multitudes y el monte glorioso representa al remanente de Dios, aquellos que quieren ser fieles a Dios. Y Él se va a interponer entre ellos, se va a interponer con el objetivo de destruirlos, pero cuando esté en esta posición va a ser destruido. Y mira lo que lo dice Apocalipsis 13, 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ese texto es interesante y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, que impone. Ese es el mismo esquema. Él se interpone entre las multitudes y el pueblo de Dios y obliga a todos, quiere obligar a todos a que le adoren. ¿Y cómo? Mediante esta adoración impuesta por ley. Entonces, esto es un esquema que es repetitivo. Ahora, hay una unidad coercitiva entre los dos pasajes, la autoridad moral más el control global. ¿Sí ven? Unidad coercitiva, autoridad moral y control global. Y la imagen de la bestia es como una síntesis, ¿no?, del poder político y religioso. Es cuando se une el poder político y religioso que se da la imagen de la bestia. Y esta imagen de la bestia se impone sobre todos. Elemento interesante. Ahora, el caos abre la puerta al control total. Es decir, la caída del rey del sur prepara el terreno para que el rey del norte domine todo. Es como una sensación de vacío. Y en psicología se entiende, para explicarlo en términos muy sencillos, es cuando alguien está cansado de una situación, tiende a ir a la situación completamente opuesta. Y no busca el equilibrio, sino que va a buscar lo contrario para equilibrar. Esto es lo que se ve en algunos movimientos feministas extremos, los movimientos anti-gay que se convierten en movimientos violentos contra las personas no gays, los movimientos de protección de las personas de color, negritos, que se convierten en sistemas racistas antiblancos. Son formas de discriminación todas. Y esto lleva a un caos. Y este caos va a traducir al control total. Entonces, vamos a ver, hay un mensaje que este poder no puede tolerar. El poder del rey del norte no puede tolerar. Isaías 14:13 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Interesante. ¿Dónde está? A los lados del norte. ¿Quién está los lados del norte? El trono de Dios. ¿Y quién quiso subir ahí? Satanás. Interesante. Entonces está asociado con el norte. Mire, Salmos 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Está asociado con el norte, la ciudad del gran rey, que es Jehová. Daniel 11:44, ¿qué dice? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Wow, tremendo. Y mira lo que dice Apocalipsis 18:1-4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Se dan cuenta? Esas son las noticias que vienen del norte. ¿Cuáles son las noticias que vienen del norte? El mensaje del cuarto ángel, es decir, el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. ¿Por qué decimos cuarto ángel? Bueno, poco de abuso del lenguaje. Hay mensaje de primero, segundo y tercer ángel, pero después de este mensaje viene el mensaje del cuarto ángel. Es un mensaje de advertencia. Después de este ya no hay más mensajes de advertencia. Hay otros mensajes que anuncian juicios, pero los mensajes que vienen de advertencia y que son mensajes de misericordia, el ángel de Apocalipsis 18 es el último mensaje. Y en la secuencia de los ángeles, primero, segundo, tercero, viene a ser el cuarto. Y estas son las noticias que vienen del norte. ¿Por qué? Porque este mensaje viene ¿de dónde? Viene de Dios, del verdadero rey del norte. El rey del norte, como lo hemos enseñado desde el inicio de la serie, el rey del norte del cual habla Daniel, capítulo 11, es un rey que ha suplantado al verdadero rey del norte, que se hace pasar por Dios, que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios, que hace lo mismo que quiso hacer Satanás. Daniel 11:44 dice que noticias de oriente y del norte le atemorizarán. En la Biblia, el oriente está asociado con la venida del Mesías, el norte está asociado con el trono de Dios. Y eso significa de que este mensaje es un mensaje de Dios. ¿Y cuál es? Mensaje de Apocalipsis 18, mensaje del cuarto ángel
que está por venir. Y entonces, cuando la verdad ilumina, el poder tiembla, ¿sí o no? Ahora vamos a una pequeña tabla comparativa muy rápida. Daniel escribe dos secuencias que se presentan allí. Primero, Daniel 11:40, choque entre el norte del rey y el sur. Apocalipsis 13, dos poderes globales en conflicto. Daniel 11:41 al 42, avance del rey del norte. En Apocalipsis 13:7 es una autoridad mundial, establece un gobierno mundial, así que avanza. La caída del rey del sur en Daniel 11:43 y Apocalipsis 13:3 muestra una admiración, todos se maravillan o tienen una admiración global por este poder que llega a dominar el mundo entero. Daniel 11:44 vienen las noticias del norte de las cuales acabamos de hablar. Apocalipsis 18:1 al 4 es el mensaje del cuarto ángel. Daniel 11:45 es el fin del rey del norte. Apocalipsis 17:18 es la caída de Babilonia, la sentencia final. Entonces vemos de que ambas profecías, la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis, son complementarias. Diríamos que Daniel describe la secuencia y Apocalipsis revela el mensaje de esa secuencia. ¿Cómo se va a pasar? Son complementarias. Entonces esto es muy importante. Hay dos visiones y un mismo final en esto. Y para terminar, vemos que en Daniel 11:45 se anuncia que llega a su fin y no tiene quien le ayude. Es decir, que es el fin de este sistema, un fin definitivo. Su caída no es política, es divina. El conflicto revela la dinámica espiritual detrás de la historia humana. Y el mensaje final no es ideológico, es moral, espiritual y liberador. Es un anuncio, una advertencia para todo aquel que quiera escuchar. El conflicto termina donde siempre debió terminar, en manos de Dios. Es Dios quien decide el conflicto. La humanidad no va a destruir el planeta Tierra. Nosotros vamos a recibir el juicio de Dios antes de que esto pueda suceder. Veritate 4a significa verdad del cuarto ángel. Vemos aquí el Verum Quarti Angeli, que es latín y que significa verdad del cuarto ángel. Esa es la razón. El cuarto ángel, Apocalipsis 18, es el que trae las noticias del norte. Ese mensaje es el corazón del documento que yo publiqué y de la serie. Y nuestra escuela existe para estudiar, explicar y difundir este mensaje en el contexto ideológico contemporáneo. Nosotros estamos aquí para eso, para explicar, para difundir. Y la serie culmina aquí porque este es el capítulo donde Daniel 11 y Apocalipsis 18 se encuentran, convergen en uno solo. Durante toda la serie estuvimos tocando textos de Apocalipsis y Daniel, ustedes lo vieron, y esto es a propósito porque era el propósito de la serie. Daniel 11 describe el escenario, Apocalipsis 18 entrega el mensaje, Veritate 4a existe para proclamarlo. Para eso estamos nosotros aquí. Esperemos que esta serie les haya gustado y que hayan recibido este mensaje y que este mensaje haya encontrado un espacio en su corazón. Y como toda buena cosa, esta serie llega a su fin. Les agradezco por su fidelidad, gracias por habernos acompañado en esta aventura, en este viaje. Un poquito largo, 22 episodios, y yo sé que es un esfuerzo de parte de todos seguirnos. A veces somos muy extensos en lo que hacemos, pero nuestro afán no es de hacer cantidad de suscripciones, sino que aquellos que benefician de este material puedan beneficiar de un material de calidad, que este mensaje pueda ser claro y correctamente documentado para que ustedes puedan tomar una determinación. Aquí no se trata de nuestra popularidad, eso no tiene ninguna importancia. Aquí se trata de su salvación, de la salvación de cada uno de ustedes que nos escuchan. Así que si este mensaje encontró lugar en sus corazones, yo les invito a que lo compartan con otros y que, si ustedes lo desean, vuelvan a los primeros videos, que estudien y van a comprender en una segunda lectura de esta serie, van a comprender muchas cosas en el camino. Y obviamente si ustedes tienen preguntas, tienen comentarios, tienen dificultades con algún pasaje, no duden en contactarnos, con gusto estaremos allí para acompañarlos. Agradezco a Itamar que nos acompañó en esta aventura y a Eden también nos acompañó en muchos episodios, a Nico que nos acompañó también en muchos episodios. Eden y Itamar estuvieron aquí con presentadoras. Eden también hace la postproducción y Nico, que se encarga de la producción, es el que está manejando la regie. Está allí activo con los controles y las transiciones. Itamar, gracias por habernos acompañado en esta serie y en este tema. Pues ha sido un placer acompañarlos en esta experiencia y los esperamos para la siguiente serie y eso, que sigan siendo curiosos. Sí, muy importante. Que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos muy pronto, no les digo exactamente cuándo, tan pronto como la tengamos lista, la vamos a empezar a publicar, pero muy pronto vamos a sacar una nueva serie. Si ustedes se interesan en saber cómo
es que nosotros hemos podido descubrir todas estas cosas en las escrituras. Nosotros enseñamos los métodos que empleamos, que son métodos que salen de la Biblia para que ustedes puedan hacerse su propia idea acerca de los pasajes bíblicos. Porque la idea no es que nosotros que tengamos seguidores para nosotros no somos nadie. Nosotros queremos que usted, mi amigo, mi amiga que está escuchando esta serie, que está escuchando estos videos a través de YouTube, ustedes puedan tener su propia idea de lo que dicen las escrituras, porque finalmente es un asunto entre Dios y cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos ser responsables de lo que conocemos, no apoyarnos en lo que diga un pastor, lo que diga un sacerdote, o lo que diga un anciano, o lo que diga un amigo, ni tampoco en lo que digan las redes sociales, sino tener nuestra propia idea. Entonces, si ustedes quieren aprender estos métodos, los invito a que nos sigan en la próxima serie, que es una serie sobre la metodología de estudio bíblico, que vamos a explicar cada elemento en detalles y con mucha paciencia. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye bye.